¿no? En términos de tendencias de fallecidos, de infectados, de uso de camas UCI, ¿no? Y bueno, hoy ha abundado también en lo que serán las medidas económicas. Se han publicado ya algunos decretos, se ha abundado también sobre cómo será este proceso. Él se ha referido a un proceso gradual con control a detalle de actividades después del cierre oficial de la cuarentena y por supuesto con restricciones severas todavía, rigurosas, para sectores económicos como los relacionados a restaurantes, ¿no? A todo lo que tiene que ver con espectáculos, aglomeraciones. En fin, hay evidentemente una gran incertidumbre todavía sobre la situación económica a pesar de las políticas desplegadas de ayuda y de la suspensión perfecta y la ayuda para los trabajadores y demás, que también pues tienen su propio debate. Vamos a conversar al respecto con el economista, exministro de la Producción, Piero Gessi, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted, Piero? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Enrique? Mucho gusto de estar contigo. Así es, un gusto también. Bueno, lo primero, usted en las semanas anteriores había estado alertando sobre la urgencia de que el gobierno debía pasar, que si bien se habían tomado medidas necesarias, importantes en su momento, se debía pasar en la relación sobre todo con sectores, digamos, vulnerables dentro de las empresas, a ayudas muy enfocadas en el crédito y pasar ya a la solvencia. Se ha publicado ya el reglamento de Reactiva Perú, que le da cuerpo, digamos, a este programa de garantías, ¿no?, del Banco Central de Reserva. Pero mi primera pregunta iba en esa medida, si usted ve que con lo que se ha avanzado hasta ahora vamos a una situación en la cual las empresas pueden sentirse más sostenidas, más asistidas. Creo que todavía, ¿no? Creo que es evidente que el gobierno toma algunas medidas, pero creo que se falta bastante para poderle darle tranquilidad. Yo hablaba en particular del sector MIPE, pero creo que no es limitado el sector MIPE. En el caso de las MIPE, una de las cosas que hemos dicho es que en Reactiva Perú, en buena medida está enfocado en los bancos más grandes que tienen digamos, normalmente no atienden ese sector de micro y pequeña empresa, y eso tiene que ser atendido por por las microfinanzas, ¿no? Y ahí creo que hay que entender que se requieren dos cosas. Por un lado, liquidez, y por otro lado, mejorar los ratios patrimoniales, ¿no? Porque claramente las empresas microfinancieras, al tener sus clientes 6 semanas mínimos, y como vemos es un periodo de salida pues largo, tiene que haber sido afectado, y esto tiene que haber afectado los ratios, ¿no? Los ratios de solvencia. En ese sentido, el Estado creo que urgentemente tiene que fortalecer patrimonialmente, entrar como socio a las entidades microfinancieras, de manera tal que ya con esa tranquilidad las entidades microfinancieras van a estar dispuestos a otorgar más créditos, ¿no? ¿Reactiva Perú se debería extender entonces hacia las microfinancieras? ¿Esa sería una salida o estamos hablando de otro programa? Sí, mira, yo creo que hay dos cosas. Primero, el gobierno está pensando en dos programas, ¿no? Reactiva Perú por un lado y FAEMIPE, entiendo, Reloaded o FAEMIPE 2 por el otro lado, ¿no? Creo que crecientemente tienen que converger a un solo programa, y creo que hay que asegurarse que le llegue a todos. Porque parte del problema de FAEMIPE 1, por ejemplo, era que dos entidades han tenido el 80% del dinero colocado, desembolsado, en cuyo caso es importante asegurar que sea por una cuota, una repartición equitativa. No puede ser que el que tiene más rapidez en pedir el dinero es el que suma, el que pueda recibir todo el dinero, ¿no? Entonces es importante, creo que entender que hay que pensar de manera conjunta, por un lado Reactiva, por el otro FAEMIPE, y por el otro lado la capitalización del sector de las microfinanzas. Ahí hay que trabajar con la SBS también, ¿no? Que el Estado entre como socio, capitaliza, mejora los ratios, y eso permite pues una mayor tranquilidad para poder este sector. Pero este sector, yo creo que a veces que en el Perú no nos damos cuenta lo fundamental que todas las entidades microfinancieras atienden a un segmento
absolutamente, ¿no? Importante y de alguna manera ante una ausencia de banca de desarrollo en otros países, no sé, en Chile existe Banco Estado, ¿no? El Banco del Estado. Ese sector le presta al sector de las MIPES. En el Perú no existe un banco público ¿no? de primer piso que esté prestando, Agrobanco pues cerró para todo fin práctico, que esté prestando al sector MIPES. Entonces el sector microfinanciero peruano requiere un apoyo especial porque llega a un sector a donde los bancos grandes no llegan. Es importante tenerlo en cuenta. Creo que crecientemente tienen que converger FAEMIPE con Reactiva Perú y tiene que haber no deberíamos incentivar un proceso de consolidación en este momento. Nuestra banca microfinanciera es una banca bastante competitiva y que ayuda a bancarizar, darle más créditos a más peruanos. En ese sentido, creo que es muy importante que se fortalezca, pero que no se incentive que los bancos más grandes empiecen a adquirir empresas financieras. Sería un retroceso. Hemos ganado mucho en los últimos años en términos de crecimiento del sector microfinanciero. No, y efectivamente, pues el sector o la población que se desarrolla en torno a las MIPES es evidentemente pues la más golpeada. Hoy esta encuesta de Ipsos que publica Gestión, bueno, el dato grueso como tal es terrible. O sea, sumo, el 66% de todos los sectores sociales, el 66% del total, o han visto reducido considerablemente sus ingresos o han dejado de recibir ingresos. Evidentemente, allí el 53% del D ha dejado de recibir ingresos y el 38% del C. Ahí estamos viendo el impacto al cual usted se refiere y probablemente pues ese sector comienza de alguna manera a ser atendido, pero hasta ahora es sobre todo el empleo formal, ¿no? el que ha sido beneficiado. Y ese sector no va a poder pagar sus créditos si no hay una facilidad, una reprogramación y una inyección de capital y liquidez a las empresas microfinancieras. Entonces creo que es muy importante no olvidar eso. Es importante inyectar liquidez, pero es importante que le llegue a todos, ¿no? Ahora, yo quería hablar con usted, porque usted es economista, por supuesto, pero también hombre de estadística y de proyecciones. Y la vez pasada también conversamos sobre el tema de las camas UCI, que en realidad pues es probablemente el factor fundamental para comenzar a ver cómo se levantan estas cuarentenas, cómo de repente se vuelve a ajustar, ¿no? Porque eso es lo que más o menos el mundo está proyectando, un ajuste y aprietas, probablemente pues que puede durar todavía muchos meses. Estamos hablando de 500 camas UCI ahorita acondicionadas para atender pues a quien lamentablemente requiera de ventilación o de respiración asistida, y hoy mismo tenemos 901 pacientes hospitalizados y 143 en estas UCI, que como digo, pues estarían aproximadamente en 25%. La proyección que espera el gobierno a breve plazo es tener 1000 camas UCI. Entonces, la tasa de hospitalización también ha bajado de 22 a 14%. Claro, cada vez con más casos, ¿no? Pero estamos yendo en ese sentido en la dirección correcta. Mira, yo justo acabo de ver unos modelos epidemiológicos que como dice, al final se parecen mucho de los económicos, de cambiar las variables. Referencia que en la economía siempre es crecimiento y acá cuando hay una caída de la curva epidemiológica, ¿no? Acá es cuando tienes inmunidad de grupo. Lo interesante en el caso, primero creo que es muy difícil extrapolar 3 observaciones, ¿no? Yo creo que tenemos que ver si cuando la tendencia se mantiene en la medida que haya más observaciones. Si tienes 8 o 10 días de consistencia en los datos, creo que puedes extrapolar. Segundo, creo que el gobierno ha cometido un error terrible, garrafal, en empezar a incluir las pruebas rápidas como pruebas moleculares y empezar a generar esta confusión que somos repentinamente el país que mejor testea en América Latina. Eso creo que le pierde mucha credibilidad al gobierno cuando empieza a confundir los números, y eso, digamos, también le puede pegar a la credibilidad que tengan los números de hospitalizaciones y camas UCI. Asumiendo que corrige este problema y que empezamos a creer la data oficial, los números podrían ser consistentes con que se estén estabilizando las hospitalizaciones y las camas UCI. Interesantemente, el modelo epidemiológico que está corriendo es que si tú empiezas una cuarentena en el día T,
el pico de hospitalizaciones ocurre entre el día 30 y el día 35. O sea, estaríamos, digamos, si digamos, un modelo teórico, pero muy sofisticado, te demostraría que entre el día 30 y el 35 tendría que, digamos, las hospitalizaciones serían pico y empezarían a caer. Eso sería consistente con un martilleo que empieza a funcionar. O sea, que te logra que la tasa de reproducción caiga debajo de 1 y que la epidemia se empiece a controlar, por lo menos mientras dura la cuarentena. Es una lectura optimista, pero posible. Creo que si estos números se mantienen los siguientes días y vemos que los UCIs y las hospitalizaciones siguen cediendo, son muy consistentes con lo que te predeciría un modelo epidemiológico. Después de un tiempo, porque recuerda, la gente se contagia, incuba, está en una periodo infeccioso, ¿no? Tiene síntomas, entra al hospital cuando se deteriora y se quedan muchos días en el hospital. Entonces también las hospitalizaciones son gente que entró hace 10 o 15 días también. Bien. Ese modelo implica un pico alrededor de los siguientes días. Es posible, y eso sería una buena noticia porque significa que algo ha funcionado el martilleo y podríamos empezar a relajar en algún momento de las siguientes 3 o 4 semanas, imagino, ya la actividad económica, porque claro, la economía no da mucho más. Exacto. Los números económicos, ¿no?, se deterioran por cada día que pasa, ¿no? Exacto. Este no es Suiza. Ojalá esas señales se vayan asentando, y con eso precisamente quería terminar. El presidente ha señalado, se ha referido pues a sectores como la agroindustria, la pesca. Usted pues señalaba que estos sectores tienen que entrar lo más rápido posible a elaborar con ciertos protocolos, pero del otro lado pues el presidente también ha sido muy claro en decir que habrán rubros que no tendrán, cito, comillas, no tendrán un solo ingreso en los próximos meses. Se ha referido, por supuesto, pues a los restaurantes, a los cines, a todo lo que tiene que ver con aglomeraciones, espectáculos y demás. ¿Cómo hacer con este conjunto si uno tiene que resumir la situación de la economía pues para los próximos meses? Yo creo que acá hay que hacer política sectorial. Creo que es evidente que las políticas transversales, ¿no?, como Reactiva, FAEMIPE, el impuesto, el subsidio a las planillas, etcétera, tiene que ser acompañada por una política sectorial que favorezca a los sectores más vulnerables, y claramente el sector que ha recibido un shock externo, que no es culpa del sector, es el sector turismo y no todas estas actividades, restaurantes, cines y otras actividades relacionadas, ¿no? Entonces creo que es evidente que tenemos que empezar a pensar de manera sectorial y quirúrgica para poder afectar a reducir el impacto que está teniendo esto, y que va a ser, como dices tú, de mucho tiempo. O sea, un restaurante no va a tener entradas por muchos meses, ¿no? Va a estar a pérdida si abre, ¿no? Y eso significa que hay que atenderlos porque queremos... Es uno de los sectores que así como en el sector microfinanciero ganamos mucho en los últimos años, también el sector gastronómico, por ejemplo, se ganó mucho. Y se puede perder en semanas lo ganado en muchos años. Y en ese sentido creo que el gobierno tiene que hacer, yo entiendo que están ya viéndolo, pero tiene que ser muy activo en aliviar los problemas en dicho sector, por ejemplo, con un subsidio mucho más alto en las planillas, ¿no? Tienen que ser medidas que ya sean muy enfocadas a los temas tributarios, tiene que ser un tema muy enfocado al problema específico del sector. La Canatur ya tiene una propuesta que entiendo que han estado sugiriendo, que tiene muchas ideas bastante interesantes que el gobierno tiene que considerar. Bien, Piero Gessi, ojalá la próxima vez nos podamos ver en el estudio. Gracias por esta intervención. Ojalá y sea este año. Muy bien, buenas noches. Gracias. Vamos a ir a una pausa, pero ojo que las medidas relacionadas con el sector trabajo, la suspensión perfecta, tiene todavía mucho pan por rebanar, y tras la pausa vamos a conversar con el viceministro de este sector, Juan Carlos Requejo. No se vaya.
bueno, la suspensión perfecta de labores es una realidad, es en la práctica la posibilidad de que las empresas puedan emitir licencias sin goce de haber y a su vez que el trabajador en estos casos pueda acceder pues a parte de su CTS, a parte de su AFP para capear, digamos, este complicado temporal y al mismo tiempo pues salvaguardar el puesto de trabajo. Lo entiendo así en resumen. No sé, viceministro Juan Carlos Requejo, gracias por estar con nosotros, si esa sería la definición correcta. Hola Enrique, buenas noches. Buenas noches. Gracias por la oportunidad. Mira, en realidad yo creo que va por ahí. O sea, la suspensión perfecta de labores es una herramienta que estaba prevista ya en la ley, digamos, en la legislación laboral. Y lo que hemos hecho con este decreto de urgencia es generar sobre la base de esa norma, generar una norma con otras características que son más adecuadas a esta situación de emergencia. Normalmente una suspensión perfecta está alineada en el hecho de que el trabajador no está obligado a brindar sus servicios y por lo tanto el empleador no está obligado a pagarle. Sin embargo, en la propuesta que se ha trabajado en la línea de preservar el vínculo laboral, porque siempre estamos hablando de que se procura preservar el vínculo laboral, es preservando el vínculo laboral como preservamos también los ingresos, focalizándonos en aquellos sectores donde tienen más problemas de recursos, ¿no? Entonces hay distintas herramientas, hay en total cerca de 4 herramientas que se han previsto para no dejar desprotegido de ingresos al trabajador en tanto dure la suspensión perfecta, sabiendo, Enrique, que alrededor de la mitad de la planilla formal está en situación de para porque no están laborando en servicios esenciales previstos en el decreto de emergencia nacional. Ahora, ¿cómo esto va por el lado efectivamente del trabajador que está en planilla? Aclárenos, por favor, los términos. Esto es, se supone que es hasta el 9 de julio que se van a poder emitir estas licencias en estas condiciones. Efectivamente, las licencias no podrán pasar los 90 días y hay un artículo en concreto que dice que esta regulación abarca hasta 30 días después de la emergencia nacional bajo los términos de la declaratoria de emergencia sanitaria bajo los términos en que está declarada la emergencia sanitaria. Esta norma podría prorrogarse, efectivamente podría prorrogarse, podría salir una norma que prorrogue la emergencia sanitaria y para lo cual también el decreto de urgencia ha previsto el mecanismo que nosotros, junto con el Ministerio de Economía y Finanzas, ampliaremos, de ser el caso, todos los mecanismos que contempla la norma en tanto dure la emergencia sanitaria. Hay otra medida, hay otro beneficio tomado para los empleados de las MIPES. ¿Esto es la suspensión perfecta o es aparte este tema de los 760 soles por 3 meses para quienes ganen menos o hasta 2.400 soles? Mira, Enrique, el contexto es el siguiente. Esta norma no está focalizada en la suspensión perfecta. Esta norma está focalizada en abrir un abanico de herramientas a las empresas para que puedan tomar decisiones ya llegando prácticamente pasando los 30 días de estar en muchas de ellas sin actividad. Esas herramientas pasan por que tú puedes empezar a ver si tienen vacaciones vencidas, coordinar con el trabajador otorgamiento de vacaciones vencidas, coordinar vacaciones anticipadas. Puedes también acordar reducción de jornadas y por lo tanto reducción de remuneraciones. Hay muchas alternativas que van en etapa previa a declarar una suspensión y esa es una herramienta que la vas a utilizar residualmente una vez de que hayas intentado aplicar las otras. Cuando tú te refieres al tema de el subsidio de los 760 soles, esto va por el hecho de que el gobierno, además de preservar el empleo, quiere preservar los ingresos. Concretamente, en el caso de la microempresa, a diferencia de otros regímenes laborales, en la microempresa los trabajadores no tienen derecho a una compensación por tiempo de servicio. Por lo tanto, los supuestos anteriores previstos en la norma de poder gozar de tu CTS o poder gozar, entonces no son aplicables a ellos. Por lo tanto, a ese grupo que es más vulnerable y que gana menos recursos, estamos hablando que gane menos de 2.400 soles, a ese grupo que es vulnerable es que el Estado está invirtiendo casi 800 millones en darle 760 soles por mes dejado de laborar, dependiendo de la suspensión perfecta. Para los otros casos, porque esa es una norma que abarca todos los regímenes laborales, para los otros casos está previsto de que el trabajador, si tiene un fondo de CTS que puede utilizar hasta el límite de su sueldo por mes,
a través de su fondo de CTS, y si no tuviera un fondo de CTS, lo que ha previsto la norma es que solicitar a su empleador que el depósito que él iba a hacer en mayo se lo entregue directamente a él en esta ocasión. Igualmente puede hacerse también la gratificación de julio, ¿no? Entonces la idea es generar una serie de mecanismos que le permitan una liquidez al trabajador. Importante diferenciación. Ahora, aquí por supuesto pues está en debate, ¿no?, la preservación, como usted señala, del empleo y de los ingresos de los trabajadores de un lado y la preservación de las empresas en sí, ¿no? Entonces, Confiep tuvo una controvertida intervención hace algunos días solicitando el tema pues de los ceses colectivos y si bien digamos, el gremio ha tenido una buena opinión de estas últimas medidas, insiste en la posibilidad de la aplicación de estos ceses colectivos, dicen ellos, para preservar a las empresas que finalmente son las que se supone pues proveen de empleo. ¿Cuál es la posición del ministerio ante esta reiteración? A ver, lo que está haciendo el gobierno en este momento es sacar un paquete de normas que en realidad no estamos inventando nada. Todos los mecanismos que están previstos acá, el único mecanismo en el que se está innovando es en la suspensión perfecta, digamos, con unas características especiales. Yo le llamaría una pausa temporal más que una suspensión perfecta, como te decía en un inicio, porque la suspensión perfecta, como tradicionalmente se entiende para efectos laborales, es que no hay una contraprestación porque yo no trabajo. Las sugerencias que pueda hacer Confiep, que han hecho los gremios, nos han llegado muchas sugerencias de todos los gremios y nosotros hemos estado trabajando justamente en encontrar una situación equitativa. Por eso es que acá el tema no solamente está en que los trabajadores puedan utilizar la CTS, que es un fondo para emergencias. Estamos en una emergencia. El que tú puedas utilizar tu fondo de FP, que está previsto para otra etapa de tu vida, ¿qué más emergencia que esta etapa de poderlo utilizar? ¿No? Entonces se está previendo, y para aquellos que no tienen ese respaldo, como son los trabajadores de la microempresa, se ha previsto esta prestación económica que creemos que va a ayudarles a pasar este rato que dure la suspensión. La idea es que esas empresas que ingresen a suspensión, manteniendo el vínculo, concluido retomen las actividades, ¿no? Esa es la idea. La idea es preservar empleo formal que tanto esfuerzo le está trayendo al país, pretender incrementarlo. El año pasado solamente la Inspección Laboral incrementó 150.000 trabajadores al mercado formal, y la idea es cuidar ese activo importante que tenemos de ir preservando el empleo formal en esta coyuntura tan complicada que enfrentamos. Muy bien, muchas gracias, viceministro Juan Carlos Requejo, por estas precisiones, ¿no?, importantes, que por supuesto pues van a ser de mucha utilidad para los trabajadores que están comprensiblemente preocupados y necesitados de esta información. Gracias otra vez por su intervención esta noche. Gracias, Enrique. Bueno, antes de irnos a la pausa, les voy a comunicar, hay un comunicado que acaba de emitir la Municipalidad de San Isidro, que cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del supervisor de serenazgo a causa del COVID-19, quien se encargó de velar por la seguridad de nuestras familias, dice, de San Isidro, por 12 años, ¿no? Las más sentidas condolencias, por supuesto no publican el nombre de este supervisor de serenazgo que lamentablemente ha fallecido por COVID-19. Vamos a una pausa, regresamos con lo último de Caracas. Aquí vamos a dejar por hoy nuestro cara a cara. Los invito a seguir con la programación de TV Perú. Se viene la conferencia de prensa que ofreció más temprano el presidente Martín Vizcarra, y más adelante a las 11 también estará el programa, la repetición del programa Hablemos de COVID-19, y quienes todavía tengan algún resquemor o dudas sobre si cumplir las medidas de aislamiento social, estoy seguro que la entrevista con Natalia Málaga, que se emitirá en este programa, los va a terminar de convencer. Que tengan ustedes una excelente noche. Adiós.